Así es que en estas mañanas vamos a estar hablando de la guerra contra Israel. Como saben, esto no ha parado, sigue. Algunas naciones se han agregado incluso para apoyar a Hamas. Pero hoy vamos a hablar sobre el antisemitismo, el antisionismo. Antisionismo, antisemitismo. En estos últimos meses, especialmente después del 7 de octubre, hemos visto muchas protestas antisionistas en todo el mundo. Y estas protestas antisionistas se han vuelto rápidamente antisemitas. O sea, antisemitismo. Por eso tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Si es que hay alguna diferencia entre estos términos, o son solo términos, pero en sí el foco del asunto es el mismo. Sabemos y habíamos hablado que por allá, por 1800, algunos judíos comenzaron a interesarse por la restauración de Sion. De Sion es la restauración de Jerusalén, la restauración de la tierra. Sion es el monte donde nuestro Padre, él mismo escogió que se construyera el templo ahí. Hemos visto la historia de ese monte fue donde Abraham sacrificó. Es la parte más alta de Jerusalén, pero tiene que ver con la restauración de Jerusalén, tiene que ver con la restauración de el pueblo judío a su propia tierra. O sea, el sionismo tiene que ver con eso. Cuando se habla de antisemitismo, estamos hablando de los semitas, de los descendientes de Shem, o sea, viene desde allá. Los descendientes de Shem son los que traen la herencia del nombre del Eterno. Uno de los hijos de Noah es Shem, y Shem lo que significa es nombre. O sea, si lo traducimos al español es nombre. Cuando se habla de los semitas, está hablando de Abraham, está hablando de Isaac, está hablando de toda esa descendencia de Shem, que luego se convirtió en la nación de Israel. Y hoy especialmente es la oposición a Israel y la oposición a la restauración de Israel. O sea, el trabajo del Eterno aún no ha terminado, la restauración no ha terminado, que casa de Judá haya regresado a su tierra, eso es una parte de la restauración. Pero todo esto termina, la cumbre de todo esto, el final de todo este trabajo terminará en la restauración de todo Israel, en la salvación de todo Israel, en el establecimiento del reino en Jerusalén, en la venida de Yeshua como el rey de Jerusalén y en el establecimiento desde Jerusalén del reino. O sea, ahí ya habremos llegado a casi la parte culminante de todo este movimiento. Pero ¿qué cosa entonces es el antisionismo? ¿Qué cosa es el antisemitismo? En términos simples, el antisionismo es una posición política, es una posición ideológica que se opone a la existencia del sionismo o de sus principios. O sea, se opone a la existencia de Israel, se opone a la existencia de Jerusalén como la capital de Israel. Y hoy se disfraza el antisionismo diciendo que no, la solución a esta guerra, como ellos dicen, no, es que la solución a esta guerra es dos estados, que haya un estado palestino y que haya un estado judío, pero que Jerusalén sea la capital del estado palestino, no del pueblo judío. Uno dice, ¿qué cosa es eso? Eso es antisionismo. O sea, lo que quieren a las largas es sencillamente que no haya pueblo judío ahí. Esa no es la solución.
¿Por qué? Porque esa tierra el Eterno la dio fue a Abraham. Todo eso fue lo que el Eterno nos dio por pacto a Abraham y a su descendencia. Y el Eterno dice para siempre. Israel en este momento, el pueblo yehudí, no es una nación ocupante, como dicen. No, somos los dueños. El pueblo yehudí es el dueño de toda esa tierra, incluido Gaza, incluido todos los territorios que dicen que pertenecen a los palestinos. Entonces, toda esta ideología política, toda esta posición que hoy tienen, que se oponen a la existencia de los principios de los que quieren la restauración de Sion, pues eso es antisionismo. ¿Pero qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento que aboga por la creación y el apoyo de un Estado judío en la región histórica de Israel. Uno dice, pero es que es con todo derecho, tiene todo el derecho, si fue el Eterno el que dio esa tierra. Recuerdan que habíamos hablado que la mayoría de comentaristas judíos, ellos ven una cosa, ellos ven un panorama completo desde el libro de Bereshit hasta el libro de Shemot, capítulo 12, como un solo bloque. O sea, ellos dicen, la Torah debería comenzar en el capítulo 12 de Shemot. Capítulo 12 de Shemot es la salida del pueblo de Israel, ahora rumbo a su tierra. Es la salida de Israel desde Misraim, ahora sí, con una dirección, y es a la tierra de Canaán. Establecerse en la tierra que el Eterno le había autorizado, le había ordenado y le había dado por pacto a nuestro padre Abraham. Pero ¿qué hay desde Shemot 12 hacia atrás? Hacia el capítulo 1. Es una presentación de Elohim como el creador, es una presentación de Elohim como el hacedor de todas las cosas, como el creador de los cielos, como el creador de la tierra y de cada una de las cosas que hay en los cielos y en la tierra, en los mares y aún debajo de la tierra. Él, el creador, y como el creador es el dueño absoluto, entonces él sencillamente está reclamando y está exhibiendo en todos esos capítulos que Él es el dueño de todo, incluso de cada alma sobre la tierra, todas las almas. Y Él como el dueño absoluto, lógicamente, Él como el dueño, tiene el derecho de darle la tierra a quien Él quiera. Y Él escogió a Abraham para darle la tierra y le dio unos límites y le marcó unos límites desde el gran río en Egipto hasta arriba el río Éufrates. Es mucha tierra, pero Casa de Judá solamente ha adquirido un pedacito y por eso luchan. Entonces, es una oposición al plan del Eterno. Es una rebelión diciendo no, o sea, las naciones que se oponen a que el Eterno le dé un pedazo de tierra a Israel, que le marque esta tierra, y digan no queremos ahí al pueblo yehudí, la verdad no se oponen directamente al pueblo yehudí, sino al mismo creador. O sea, le están diciendo, no reconocemos que eres el creador, no reconocemos los derechos que tú le das a Israel, no estamos de acuerdo con todo eso que tú has decidido. Entonces, el sionismo, o sea, cuando nosotros hablamos del derecho que tiene el pueblo de Israel de regresar a su tierra, pues sencillamente tenemos un pensamiento que tiene el creador. Habíamos hablado en una parashá cuando hablamos justamente de la herencia que el Eterno le da a Abraham, de Elohim es el verdadero sionista, porque él fue el que escogió el monte Sión. Entre todos los montes de la tierra, a él le plació ese monte, a él le agradó ese monte. Él escogió ese monte para sacrificios y él escogió luego a ese monte para que se construyera ahí el templo. Eso nació fue en el corazón del Creador. Entonces, este movimiento que el mismo Ruach ha levantado en este tiempo, en el que abogamos por la creación, por el apoyo, de que Israel tenga una región, tenga una tierra, en el mismo lugar histórico donde el Eterno le marcó en el pasado. Esto es sionismo. O sea, esto es tener la mente que tiene el Eterno.
antes de que el pueblo de Israel existiera ahí, la gente dice, ¿y por qué no se le da en otro lugar del mundo? Entonces se pensó que sí, se le puede dar al pueblo yehudí una parte en Argentina. Eso está en la historia, que Argentina quería, bueno, si ninguna nación quiere darle una parte a Israel, entonces Argentina. Como era tan complicado esto y como hay tanta guerra, entonces muchos yehudí dijeron, vamos a comprar tierras entonces por Chile. Y uno dice, sería fácil, de verdad, ¿no? Ah, quieren esa tierra, tanta guerra por ese pedazo de tierra allí. Ah, pues hagamos a Israel en otro lugar. Compremos tierra todos en otro lugar y hagamos Israel en otro lugar. Lo han querido hacer en Ucrania. Lo han querido hacer en Estados Unidos. Lo han querido hacer en Alemania. Pero ¿por qué tiene que ser ahí? Porque fue el creador que dijo que ahí. Podíamos hacerlo en cualquier lugar, pero el creador dijo que es ahí, en esa región histórica que él dio a nuestro padre Abraham. Ahora, el antisemitismo es el odio. Una cosa es la oposición, que es el antisionismo. Es una oposición, pero el antisemitismo es el odio. Es el odio hacia el pueblo yehudí. Es el odio a este grupo étnico llamado el pueblo yehudí. Es un odio por su fe, es un odio por su etnia, es un odio por su cultura. Es un odio al pueblo yehudí. Es odio a muerte, es ese odio enfermizo que tienen las naciones contra Israel. No lo quieren, no pueden ver a un yehudí, lo aborrecen, lo quieren asesinar, lo quieren matar. Esto tiene que ver con el antisemitismo. Y lo hemos visto expresado de manera alta y clara a lo largo de los siglos. Muchas naciones, muchos reinos, muchos reyes se han levantado llenos de odio contra el pueblo yehudí, discriminándolos, persiguiéndolos, expulsándolos, quitándole las propiedades, robándolos, expulsándolos a las naciones. Este odio, mis hermanos, ha estado a lo largo de los años. Ese prejuicio que el enemigo ha sembrado en el corazón ha levantado conflictos sociales, asesinatos, genocidio, como el que ocurrió a través de la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Imagínense hasta allá, o sea, ha llegado a ese punto. Esto es antisemitismo. Una cosa es la oposición y otra cosa es el odio y las acciones, como veíamos de Hamás. Hamás tiene una ideología y es acabar con el pueblo yehudí. No tienen otra ideología. Ellos existen para eso. Y si no se les ataca y se destruye, pues Israel tendrá ese enemigo ahí. Ahora, nosotros hemos visto en los círculos pro-palestinos que ellos siguen afirmando que son antisionistas porque se oponen a las acciones del gobierno israelí. Y entonces supuestamente dicen no somos antisemitas, somos antisionistas, pero las dos cosas van de la mano. Cuando los judíos, lejos de Israel, no están ahí en la tierra, están en otras naciones, pero vemos cómo siguen siendo perjudicados e incluso asesinados en naciones donde no está Hamás, en naciones lejos de Israel. Y vemos cómo las cosas se vuelven difíciles. Vimos todas estas marchas en Estados Unidos, esto en Holanda, vimos esto en Alemania, vimos esto por Francia, por España. Muchos judíos murieron fuera de la tierra de Israel, porque hay un odio y a esto se llama antisemitismo. Y esto es lo que estamos viendo en este último tiempo.
Bueno, cuando nosotros vemos la palabra también vemos que sí, eso se daría cuando leemos el capítulo 12 del libro de Revelación. Ahí dice que una persecución contra la mujer. Y habla ahí que había una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y que el enemigo la perseguía y el enemigo no quería que viviera y tampoco el hijo que iban a nacer, el enemigo lo quería y tampoco a los descendientes de la mujer. O sea, se está hablando de esto justamente. Un odio que el enemigo ha sembrado hacia Israel, el odio hacia el Mashiach, el odio hacia cualquier creyente en el Mashiach. Vemos esto en muchos países también, la persecución contra católicos, contra evangélicos. Todo esto tiene que ver con el antisemitismo, que la preocupación de este tiempo es cómo está creciendo todo esto. Entonces el antisionismo y el antisemitismo, el antisionismo que es la oposición y el antisemitismo que es el odio. Uno dice, bueno, eso van de la mano. Muchos dicen, no, nosotros somos antisionistas, pero no antisemitas. Hay otros que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el sionismo. Muchos de raíces hebreas, yo los he oído hablar de, no estamos de acuerdo con el sionismo. Somos, mis hermanos, eso está a un paso, eso está a milímetros de convertirse en antisemitas. O sea, en hacer parte del equipo del enemigo y no del equipo del creador. Muchos quieren hacernos creer que estos conceptos estrechamente relacionados son en realidad conceptos completamente diferentes. El antisemitismo es una forma de prejuicio o incluso hostilidad hacia el pueblo yehudí. Pero hoy día vemos que no es solo hacia el pueblo yehudí. O sea, los que dicen, los católicos que dicen, no, nosotros estamos salvos porque no somos judíos. Ya comenzó la persecución. Se han quemado muchas iglesias católicas, se han quemado muchas iglesias evangélicas, porque el antisionismo y el antisemitismo tienen que ver con el odio contra cualquier cosa que huela al Creador, que tenga el sabor del Creador, que tenga el amor al Creador. Hoy estamos viendo esto. No podemos nosotros dejarnos engañar de que el antisionismo es de naturaleza política nomás. Esto es un asunto político. Concierne a Israel, concierne al gobierno de Israel, concierne al ejército de Israel, concierne a todo lo que es Israel como nación. Cuando usted lee detenidamente el libro de Revelación capítulo 12, ahí vemos una persecución que se levantará al final del tiempo. Esto es el principio nomás. Como Yeshua dijo, eso es solo el principio de dolores. Pero ya estamos viendo hacia dónde puede dirigirse todo esto. O sea, ninguno de nosotros estamos exentos de una persecución, de una amenaza. No estamos, porque esto va creciendo. Y esta es la lucha que hay hoy día. No es solamente una guerra de Israel contra Hamás. Esto es más allá. Esto es una guerra, mis hermanos, donde se ve sangre por todo lado. Y como veíamos, los culpables, Israel, es que los culpables son los judíos, es que el culpable es el creador, es que el culpable es el Mesías. Mis hermanos, esto es antisionismo, y de ahí al antisemitismo no hay distancia. Hemos visto en este tiempo, después de estos violentos enfrentamientos en varios campos universitarios, donde maestros de universidades manifestaron su antisionismo y su antisemitismo. Maestros. Entonces uno dice, ¿qué esperanza va a tener la educación? ¿Qué esperanza van a tener los jóvenes
Cuando aquí no estamos hablando solo de Israel, aquí estamos hablando de principios, aquí estamos hablando de moralidad, estamos hablando de ética, aquí estamos hablando de la Torá, estamos hablando del Creador, estamos hablando del Salvador, estamos hablando del pueblo que es la nación sacerdotal para traer bendición al pueblo, en medio de un mundo que odia todo esto. Entonces, esto es más que una simple guerra. O sea, esto es sencillamente para destapar todo el problema que hay en el mundo. Y cuando vemos ahí el libro de Revelación capítulo 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Habla del pueblo del Eterno. Recuerdan que ese fue uno de los sueños de Joseph en los estudios que estamos haciendo. Joseph soñó con el sol, la luna y 11 estrellas. Y vemos esa figura nuevamente en el libro de Revelación, capítulo 12. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. ¿Qué es eso? Bueno, Jacob mismo dio la interpretación. Cuando Jacob oyó el sueño que le relataba Joseph, padre, tuve un sueño, tuve otro sueño, padre. Y soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Cuál fue la interpretación? ¿Qué significaba ese sueño? Joseph lo contó y Jacob lo interpretó. ¿Quieres decir que yo, tu madre y tus hermanos, o sea, el pueblo, nos inclinaremos a ti? Sabemos que Joseph está hablando del Mashiach, es un prototipo del Mashiach. Todo el pueblo un día se inclinará ante Yeshua, claro. Eso dice Shaul. Al final todo Israel será salvo. Pero tendrá que enfrentar una persecución, que es lo que habla ahí el capítulo 12. Una persecución sobre el pueblo. Una mujer, todo el pueblo del Eterno, vestida de sol, habla de todo el pueblo creyente en el Mashiach. La luna debajo de sus pies, el pueblo que sigue la Torá, pero que no sigue al Mashiach. La corona de 11, la corona de 2 estrellas, lógicamente es el pueblo. Entonces ahí se involucra todo el pueblo del Eterno. Una persecución al final contra todo el pueblo. Esto es lo que se conoce hoy día como antisemitismo. En palabras modernas, en el estado actual es el antisemitismo, es el antisionismo. Lista para perseguir, listo este serpiente antigua, listo para perseguir al hijo que iban a hacer. Hablando de Yeshua, ¿qué fue lo que hizo Hasatán? Perseguirlo. Hasatán lo tentó, no lo pudo derrotar, pero siguió persiguiéndolo. No, yo tengo que darle muerte, de alguna manera tengo que darle muerte, pero no sabía que la muerte era su muerte, era su destrucción. Luego dice que de perseguir al pueblo, se intensificará la persecución contra todo el resto de la descendencia de la mujer. Todo el resto de la descendencia de la mujer. O sea, cualquier creyente en la tierra que tenga fe en la escritura, que tenga fe, no importa la escritura que lea, pero habrá una persecución. Es que es una persecución contra todo aquello que sea del Eterno. Es una repetición, pero ahora multiplicada 1000 veces de lo que pasó con Antíoco en el tiempo de los macabeos. Recuerdan que Yeshua habló de que iba a haber una gran abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eso tuvo cumplimiento en 2 periodos. Uno en el periodo de los macabeos, cuando Antíoco se levantó contra el templo, contra Jerusalén, contra los sacerdotes, contra los levitas, contra la Torá, contra las fiestas, contra el Eterno, y helenizó a Judá. Creó una nueva religión. Los que no se sometían a la religión eran muertos. Estableció nuevos sacerdotes, puso nuevos dioses, especialmente la estatua de Zeus en el templo, y profanó. Y eso habló de una abominación. Pasó en primera instancia ahí con Antíoco, pero Yeshua también dijo que esa abominación ocurriría al final del tiempo.
Todo esto es el principio de esa gran abominación final, donde el mundo incrédulo se irá contra el Creador y su pueblo y sus creyentes. Entonces, el antisemitismo, como hemos visto, ha ido en aumento y la gente ahora está entendiendo. Si no se diera esto, no se entendía. Yo les podía explicar aquí de 1000 maneras y no me iban a entender, pero el asunto es que ya vemos el panorama y lo podemos entender. En las mismas universidades, cuando se levantaron algunos profesores, maestros de universidades, especialmente universidades como Harvard, o sea, universidades importantes, y uno dice, maestros ahí hablando en contra de Israel, maestros apoyando la violencia, la muerte, el asesinato. Dice, ¿qué esperanza tiene la educación? ¿Qué esperanza va a tener la juventud con ese tipo de guías, con ese tipo de maestros? Pues no es el camino. Y por eso también hubo, cuando los maestros se dieron cuenta que no era el camino y comenzaron a recibir críticas, muchos prefirieron renunciar. Porque claro, no está bien que la gente se dé cuenta de que los guías, que debían ser un ejemplo moral, ético, de paz, estén haciendo lo contrario. Esto pasó durante todas las protestas contra Israel. Incluso se recomendó a los estudiantes judíos que asistieran a clases en línea porque ya estaban corriendo peligro debido a que los atacaban. ¿Por qué? Por ser judío. Porque no me cae bien, porque es un judío, porque aborrezco a los judíos. Ese es antisionismo. Ese es el odio que estamos viendo en la tierra. Pero todo esto terminará. O sea, el final de todo esto es terrible para los que siguen este camino. Pero casi al mismo tiempo de todas estas protestas, se publicó un mensaje anónimo que decía, si ves una persona judía en el campus, en la universidad, sigue la casa y córtale el cuello. ¿Por qué? Por ser judío. Uno dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está llegando esta situación? ¿Cuál fue el problema del Holocausto? ¿Cuál fue el problema? Aunque hoy hay muchos anti-holocausto, muchos niegan que eso haya ocurrido. Inventan historias y estas historias son inventadas justamente por los enemigos que tratan de borrar toda esta historia, pero la historia habla por sí sola. Entonces, si el antisionismo está dirigido contra Israel, si fuera así, bueno, no, pero esto es solo allá contra Israel, solo allá en la tierra de Israel, solo en Medio Oriente. Si fuera así, entonces, ¿por qué los judíos de todo el mundo temen por sus vidas? ¿Por qué? Se dieron muchas situaciones y se está manifestando ese odio en muchas partes del mundo. El antisionismo es un término más reciente que el antisemitismo. Digamos, son términos modernos para poder explicar algo que la palabra nos dice, pero que ahora lo vemos en la realidad. Este término antisionismo comenzó a aparecer por primera vez a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comenzaron a tomar forma los planes para un potencial Estado judío. Por eso, cuando vienen las votaciones en 1948, donde se requerían, por lo menos todas las naciones debieran haber dicho, sí, nosotros apoyamos para que el pueblo judío tenga un Estado propio, tenga una tierra propia.
Pero, ¿qué vemos ahí en la votación que hubo de las naciones? Que muchas no dieron el voto a favor. O sea, ahí ya había antisionismo. No querían que existiera un Estado. Y en esos países hubo países como Colombia. Sabemos la historia de Colombia. 1948, Colombia se rehusó dar un voto a favor de uno de los eventos más importantes que ocurrirían en la profecía bíblica de este último tiempo. Colombia dijo, no estoy de acuerdo a que Israel tenga una patria, un lugar, una tierra. Colombia es conocida como el Israel de América. ¿Por qué? Porque desde 1948 se iniciaron las guerras en Colombia. Justo cuando no se dio el voto, ahí se iniciaron las guerras civiles y hemos estado en guerra hasta ahora, mis hermanos. Colombia no ha parado. Colombia siempre ha sido una nación de guerra. Ha habido guerrillas de todo tipo, movimientos guerrilleros de todo tipo. Ha habido pandillas, ha habido violencia, ha habido narcotráfico, ha habido muertes. Los grandes narcotraficantes han salido de Colombia. Mis hermanos, una maldición sobre este país terrible. Durante todos estos años, desde 1948. Por eso se le conoce como el Israel de América. ¿Por qué? Porque tiene una historia también como la que ha tenido Israel. Israel ha tenido que guerrear con enemigos externos, con enemigos internos. Colombia ha tenido que luchar con enemigos internos. Hasta ahora, Colombia es así. Pero el Eterno ha tenido misericordia en este último tiempo y ha levantado muchos hijos de Israel aquí en este país para traer bendición a este país. Hoy Colombia tiene comunidades judías, mesiánicas, casi por todo el país, por muchas ciudades. Ministerios que apoyan, ministerios que llevan el mensaje de esta restauración, eventos grandiosos que se hacen en el país. Se han hecho actividades para pedir perdón al Eterno por eso que pasó en 1948, que esos votos no nos representan, que los gobiernos que se oponen, como el presidente actual, que se opone a Israel, que es otro antisionista y antisemita, que tampoco nos representa, y tenemos que hacerlo públicamente y decirlo públicamente, porque ese tipo de personas no nos representa a la mayoría de creyentes en el Elohim de Israel. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo del Holocausto? Que nadie se pronunció, dejó que las cosas pasaran. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que no estamos dejando que pasen las cosas, sino que lo estamos hablando. Y usted tiene que hablarlo, usted tiene que oponerse y usted tiene que decirlo. Y que las palabras lleguen a las personas contra las cuales estamos en contra en ese sentido. Contra todo aquel que se opone al pueblo, contra todo aquel que se opone a las cosas del Eterno, decimos, no nos representa, no somos uno con ustedes. Ustedes recuerdan a Theodor Herz, él fue el que fundó el movimiento moderno sionista, se llama así. ¿Cuál era la visión política de él? Él vivió en el tiempo en que no estaba Israel ahí. La visión de ellos era que el pueblo yudí debía tener un lugar para que habitaran como nación. Eso es el sionismo. Para un pueblo exiliado, a un pueblo que vivía de nación en nación, que se asentaban, prosperaban, eran bendecidos, se levantaban políticos antisionistas que los expulsaban, les quitaban sus propiedades, o los mataban o los expulsaban. Siempre hicieron así. Especialmente como vemos el tiempo de la llamada Santa Inquisición, de 1480 a 1492. Pero estos hombres, estos judíos, como Theodor Herz, que se conoce como el padre del sionismo moderno, su visión política de un estado, de una tierra para el pueblo yehudí. Uno dice,
Pero es que eso es lo más de lógico. Si esa tierra pertenece a Israel, lógico que tiene que volver ahí. Pero tuvo mucha oposición como la que le comento de Colombia. Sin embargo, el antisionismo original estaba lejos de lo que hoy es, o sea, del antisemitismo. Porque hoy ya van a los extremos. Hoy es algo muy violento, sangriento, y ya no tiene que ver tanto como una oposición política. Digamos, Colombia fue una posición antisionista en ese momento, y mire, o sea, es que hasta un ciego lo puede ver. Alguien investigue la situación de Colombia, cómo fue que surgieron, fue justamente después de decir no ante la ONU. Uno dice, eso es una casualidad, eso es una casualidad. Mis hermanos, no hay casualidades en eso. Uno conoce la palabra del Eterno y especialmente ese principio que el Eterno estableció. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bueno, países que dieron el sí, países que apoyaron como Estados Unidos, bueno, fueron bendecidos. Países que apoyaron, fue diferente la situación para ellos. Por lo menos no tienen tanta violencia y no ha habido tanta muerte como la que ha habido aquí en este país. Guerras de todo tipo. Muchos se han opuesto y muchos se opusieron a que Israel como nación tuviera su propia tierra. A eso se le llama antisionismo. La solución para el pueblo que andaba en la diáspora, que andaba de nación en nación, era que tuviera su propia tierra. Muchos se opusieron. Muchos abogaron, muchos lucharon y fue por mucho periodo por la creación de un estado, de una tierra para el pueblo que andaba vagando, pero que fuera en su propia tierra. Ese es el problema, que el enemigo no quiere que sea la propia tierra. A ver, les doy tierra en cualquier otro país del mundo, pero no aquí, porque él sabe que el asunto es que desde ahí es donde va a reinar el Mashiach. Es ahí donde él va a llegar y es ahí donde él va a establecer su trono, y por eso el enemigo no quiere soltar esa tierra. Prefiere llenarla de muerte, de violencia, de miedo, de terror, para que la gente no llegue a ese lugar. Pero aún así hoy más del 40% de los judíos de Estados Unidos, que son cerca de 7 millones, 40% quieren regresar ahora a Israel. O sea, más de 1 millón quieren regresar. Y estamos orando para que lo hagan, porque la meta es que todo el pueblo yehudí haga aliyá. Que todo el pueblo yehudí se reúne en su tierra. Eso sería algo poderoso, eso sería algo grandioso, porque habría mucha fuerza. Y todos los que podamos migrar cuando se abran las puertas en la Knesset, para que los creyentes en Yeshua del pueblo podamos regresar, porque se está luchando por eso. Y el Eterno lo hará porque hay profecías que dicen que eso acontecerá. También listos para hacer nuestra migración en el momento en que el Eterno abra las puertas para que se dé. Cuando nosotros leemos lo del sionismo, ¿qué era lo que ellos proponían? Que el pueblo yehudí regresara a su propia tierra, que el pueblo yehudí regresara a su tierra ancestral, a su tierra histórica, y ahí es donde está la oposición. Mientras se hablaba de que Israel volviera a cualquier otra nación y que tuviera su propia nación en otra nación, no había problema. El problema es cuando se piensa en su propia tierra. Hoy las guerras que hay es para acabar con el pueblo yudí. No quieren ver al pueblo yudí. Si no quieren estar en otro lugar, no los queremos aquí. Aquí queremos ver los muertos. Esa es la guerra que estamos viendo en este momento. Pero la palabra dice que el Eterno tiene una manera de salvar al pueblo yudí. Y Él tiene una manera de salvar al pueblo en el final del tiempo.
en medio de toda esta persecución que estamos viendo, en medio de todo este antisionismo y en medio de todo este antisemitismo. Y cuando vemos que debe ser en su tierra, en la tierra histórica, mis hermanos, esto es lo maravilloso de lo que está pasando hoy. El antisionismo ha tenido muchas maneras de oponerse, especialmente a la presencia judía en la tierra que hoy conocemos como Israel. Se nos dice, ¿cuál es el meollo del problema ahí? ¿Por qué la persecución es contra ellos? Como hemos visto, si el pueblo yehudí dijera un día, ay, nos cansamos de luchar, a ver, tomen la tierra y nosotros nos vamos para otro país, ¿ustedes creen que terminaría la guerra? No. No pasarían meses, mis hermanos, Israel estaría totalmente destruido. Por eso es tan importante que el pueblo yehudí esté ahí en la tierra. Que muchos creyentes hayan podido ir ahí a la tierra, que haya habido aliyá de muchos lugares, que muchos creyentes en el Mashiach estén viviendo ahí. Mis hermanos, debemos orar. Por eso el Eterno dice que debemos acordarnos siempre de Jerusalén. Jerusalén, por un lado, la ciudad, pero Jerusalén también es los creyentes en el Mashiach. Cuando hablamos de nuestros hermanos de casa de Judá, estamos hablando de los hermanos que creen en el Mashiach, porque ellos son la verdadera casa de Judá ahí. Los otros tendrán que venir y tendrán que unirse también, y por eso la palabra dice que al final, todo Israel y todo el pueblo judío al final creerá en el Mashiach también. Hoy muchos están en contra de que esto pase. Aunque Yehudá ha regresado, vemos cómo la tierra se ha dividido. Hay mucho palestino ahí, palestino entre comillas. Hamás, ya vimos la historia de Hamás. Pero todos luchan es por Jerusalén. Quieren tomar a Jerusalén como la capital de los palestinos. Pero si Jerusalén siempre fue la capital de Israel, históricamente es la capital de Israel. Fue David el que conquistó de los jebuseos a Jerusalén y la convirtió en la capital. Y fue el creador que escogió esa ciudad. Porque él había dicho en Devarim, ustedes no van a ofrecer sacrificios en cualquier lugar. No, sino que el lugar que Adonai, vuestro Elohim, escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre y para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y a él le plació Jerusalén, a él le plació Sión. Eso fue el Eterno que escogió ese lugar. Y hoy, ¿por qué dicen no? Entonces, si no puede el pueblo palestino hacerse de Jerusalén, entonces por lo menos denos una parte de Jerusalén para convertirla en nuestra capital. Mis hermanos, es el enemigo trabajando ahí. Jerusalén tiene que pasar a mano judía, o sea, tiene que pasar a los dueños originales. Esto es una guerra, esto es un campo de batalla, y nosotros tenemos que ver que al final, Yeshua mismo, como el capitán de este gran ejército, él vendrá, mis hermanos, y agarrará al enemigo del cuello y lo arrastrará hasta el fondo del abismo. ¿Qué es el lugar? Y cuando él venga, él establecerá ese reino de Shalom, convirtiendo a Jerusalén como la capital mundial del reino. Ahora el enemigo no quiere eso, ya sabemos que el enemigo no quiere eso y por eso instiga a tantas personas para que se opongan a este plan que el Eterno tiene con la tierra y con el pueblo yehudí hoy. Es que lo que ha ocurrido ahí es milagroso, cómo el Eterno ha bendecido esa tierra, que en 2000 años no produjo nada, en 2000 años siempre fue un desierto, los ocupantes nunca pudieron progresar, nunca hicieron progresar esa tierra, y uno dice, ¿cómo es que progresó en estos 75 años, desde 1948? Una de las naciones más prósperas de la tierra, aunque chiquitico, mis hermanos, pero
en cuanto a producción, en cuanto a bendición, es casi como cualquier potencia del mundo. Es porque la mano del Eterno está ahí. Eso no es algo natural, eso es sobrenatural. Se ha restaurado la tierra, ese desierto ahora produce. El Eterno dijo que Él haría producir el desierto y uno lo ve, como el Eterno les ha dado tecnologías incluso, porque todo es dado por el Creador, y hoy produce de todo, comida, tecnología, para la tierra, para muchas naciones. Entonces la bendición ha estado ahí con el pueblo en tan poco tiempo como el Eterno lo ha bendecido. Él quería que el pueblo llegara a su tierra para prosperarlo, porque está en su propia tierra. El pueblo yehudí prosperó en otras naciones, fue robado, fue sacado, pero del 48 llegó a su propia tierra y el Eterno ahí los ha bendecido. Ahora, ¿quién los puede sacar? ¿Jamás? No, no van a poder. No importa, los que se unan no van a poder. Si esa es la tierra que el Eterno escogió para Él establecer su reino. Yo le creo a la palabra. Y por la palabra sabemos la historia final de toda esta guerra. Muchos han estado en contra de la existencia de una patria para el pueblo, de recuperar esa tierra histórica. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, lo que es la historia del antisionismo, del antisemitismo. ¿A qué tipo de sionismo se opone el mundo? Aunque el antisionismo es un concepto moderno, o sea, aunque está en la palabra, pero con términos modernos se explica de esa manera. El sionismo mismo se remonta a los tiempos bíblicos. Y un excelente ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Nehemías y en algunos de los Teilín. Por ejemplo, dice uno de los Teilín: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. ¿Recuerdan esto que es un cántico también? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que sea cortada mi diestra, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén por cabeza de mi alegría. Esto es sionismo, o sea, es un amor por Sión. Habían sido sacados de ahí, pero no querían olvidar a Sión. No querían olvidar porque es que ahí Israel vivió los tiempos más maravillosos, la gloria más maravillosa, de ver la presencia del Creador. No solamente cuando estaba en el templo, ver al Creador caminando ahí, ver a Yeshua caminando ahí por esas tierras, haciendo milagros, sanando, haciendo obras poderosísimas, dejando marca, derramando su sangre, poniendo un sello sobre esa tierra. Como dice Shaul, que fuimos comprados por la misma sangre de Eloah. No dice por la sangre del Mashiach, sino por la sangre de Eloah. Así como el Eterno le dio a Abraham esa tierra a través de sacrificios, pues Yeshua también vino y derramó su sangre ahí en esa tierra. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Como decían los cautivos allá en Babilonia, junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, acordándose de Jerusalén. Y ellos oraban y lloraban para que se pusiera Jerusalén como la cabeza de las naciones, que se pusiera a Jerusalén como la capital de las naciones, porque es ahí donde reinará nuestro Mesías, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Nehemías, él fue el pionero de salir de ese cautiverio. Cuando regresó el pueblo yehudí del cautiverio babilónico otra vez a la tierra prometida, después de 70 años, al hacer esto, la gente encarnó el sionismo en su forma más pura en sus vidas, el regreso a Sión. Sión era lo que anhelaban
después de que fueron al cautiverio, tal vez no la habían valorado, pero cuando estaban en el cautiverio la valoraron. No sé si usted ha tenido la experiencia de vivir en otro país. Yo viví, por ejemplo, con mi familia muchos años en Ecuador, y eso que está aquí cerquita. Más de 10 años viví allá, pero llega el momento en que a uno le hace falta su tierra, anhela su tierra, no sé, algo hay ahí. Imagínense estos exiliados cómo anhelaban su tierra, cómo amaban su tierra, cómo recordaban su tierra y cómo oraban para que, no, Padre, aunque hoy esa tierra está despoblada, todos estamos aquí cautivos, pero tienes que hacer a Jerusalén como la más grande de todas las alegrías. Y luego vemos el cumplimiento con Nehemías regresando. Ellos anhelaban su capital eterna, amaban su capital eterna, amaban a Sion. Llegaron a las ruinas, a reedificar la ciudad, a reedificar los muros, a reedificar el templo en su propio lugar, poner otra vez las cosas como estaban antes y aún mejorarlas en el mismo lugar. A esto es que hoy se le conoce como sionismo, o sea, esa restauración que se dio en los tiempos de Nehemías, de Ezra, en el regreso del cautiverio. Desde la época de los profetas de Israel, poco ha cambiado en el corazón del pueblo yehudí. Aunque han estado dispersos, pero siempre ha estado ese amor por Sion. Hoy hay mucha gente que sale de los países y se va y dice, yo nunca regresaré a esa tierra. Y de verdad se van y mueren por allá lejos en el extranjero. Pero nunca ha pasado eso con el pueblo yehudí. Siempre ha estado en el corazón su tierra. Cualquier yehudí en las naciones, aunque está en las naciones, su corazón está en su tierra. Cuando los pioneros de todo este movimiento, ya en la edad moderna, o sea, después de los 2000 años de cautiverio, sabemos que este movimiento comenzó por allá en 1800. Muchos yehudí de la tierra, no, es que tenemos que trabajar por nuestra propia tierra, tenemos que recuperar nuestra propia tierra. Pero no se hacía con armas, sencillamente se negociaba, se hablaba. Y si llegaban a la tierra, estaban listos a llegar a trabajar a su tierra, porque su tierra estaba desierta. A comenzar de ceros en todo, a cultivar, a pastorear animales. Ellos querían ver un verdadero avivamiento físico en Sion, que de verdad esas tierras se convirtieran en esas tierras de bendición del Eterno. Mis hermanos, estamos trabajando por eso. Es lo que estamos haciendo en este tiempo. El trabajo por una plena restauración de Israel. Completa restauración. Hasta que el Mashiach sea rey, como estamos hablando esta semana. Que les recomiendo, mis hermanos, que se escuchen los estudios de esta semana que ya están ahí en la audioteca. Los 5 primeros mensajes de la Parashá 12. Qué cosa tan impresionante. Estaba escuchándolo esta madrugada y dice, Padre, ¿cómo tú nos hablaste eso el año pasado? Pero este año vamos a entenderlos, ya están ahí grabados, se habló el año pasado, pero dice, qué tremendo es tener a Yeshua como nuestro rey, si es que Yehudá perdió el reinado, el único rey que hay para retomar el reino de Yeshua. Todo esto tiene que ver con el sionismo, con el semitismo y los enemigos, pues lo contrario. En 1975, después que la ONU determinó, imagínense, la ONU determinó, o la corrupta ONU, porque eso allá es un nido de ratas, eso, o sea, el Eterno mismo dice en la palabra que las naciones se confabulan, que se unen para irse contra su pueblo, y fue la ONU la que determinó en 1975 que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Imagínense. Sin explicación. Solo lo dijeron así. Llegará el momento en que todas esas organizaciones van a ser juzgadas por el Eterno.
porque sencillamente se han creado para tener más fuerza para irse contra Israel. Ahora, esta resolución fue retirada en 1991. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y desde entonces el movimiento sionista ha sido considerado controvertido. Fue por ese trabajo malvado que hizo la ONU ahí cuando presentaron esta declaración. El antisionismo, mis hermanos, es entonces político o es espiritual. Uno dice, ¿cómo es aquí? ¿Cómo encaja esto? Si estamos hablando de las políticas del gobierno israelí y las acciones del ejército israelí, entonces, ¿por qué una joven judía fue brutalmente asesinada a puñaladas en su apartamento en Francia, por ejemplo? Si la guerra está en Israel, ¿qué tiene que ver un judío que vive en otra nación? ¿Por qué se persigue a los judíos de la diáspora en nombre del antisionismo? Todo esto debemos preguntarnos en este tiempo. Y debemos mirar esto desde una perspectiva también espiritual. Porque hoy lo que se está pidiendo por parte de los antisionistas, de los antisemitas, es la destrucción de los judíos, incluso la destrucción de la misma nación. Y por eso uno ve tantos frentes hoy día atacando a Israel, por Gaza, desde Yemen, desde Hezbollah por el norte. Quieren destruir todo, quieren ver a todo Israel en ruinas, toda esa bendición que el Eterno ha dado últimamente. Y vemos ahí la situación y todavía la gente dice, no, pero es que nadie quiere hacerle daño a Israel. Mis hermanos, eso no es así. Los antisionistas niegan aún el derecho de Israel a existir. O sea, ¿cuál es la pelea aquí? La pelea es que no quieren ver a Israel vivo, quieren deshacerse de Israel. Tanto antisionismo como antisemitismo están trabajando es para lo mismo. Y uno sabe que estos son movimientos de Hasatán, porque el Eterno ya nos había expuesto todo esto anteriormente, y hoy lo estamos viendo cómo se ha desarrollado. No quieren que el pueblo exista. Es lo que estamos viendo en estas guerras actuales. La verdad es que detrás de estas posiciones hay un corazón muy oscuro que se opone al corazón de nuestro Padre. Como decía el profeta Zacarías, porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Y eso lo estaba hablando el profeta Zacarías sobre Israel. Esta nación que pertenece al Elohim de los ejércitos. Cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de daño. Porque el que toca, porque el que os toca, el que toca a Israel, toca la niña de sus ojos. Y por eso al final, como hablamos para el tiempo de Sukkot, estos grupos terroristas, el orden que se dará para la guerra de Gog y Magog, que es la guerra final, será que estos grupos terroristas comienzan a agruparse, luego naciones apoyando y luego naciones también involucrándose en esta guerra, y ahí es donde el Creador va a decir, bueno, ya basta, voy a intervenir, y vendrá la intervención divina, porque el Eterno ha dicho, el que os toca, el que toca a Israel, toca la niña de mis ojos. El antisemitismo entonces tiene que ver con el odio al pueblo yehudí que vemos hoy. Ese antisemitismo también tiene una historia larga y preocupante. Y este problema se ha repetido incluso a lo largo también de la historia de la iglesia.
y ha tenido consecuencias graves y ha tenido consecuencias trágicas. Fue el antisemitismo el que condujo al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hicieron ahí los creyentes? ¿Qué hicieron ahí los católicos, los evangélicos en la Segunda Guerra Mundial? La mayoría, nada, no dijo nada. Así está pasando hoy contra toda esta ola que hay. La gente cree que no está pasando nada. Los creyentes creen que no está pasando nada, que todas las cosas están normales, porque como Israel es el punto ciego, o sea, no todos ven esta situación, está en un punto ciego y solamente aquellos que el Eterno ha llamado y tiene la luz, podemos ver a Israel, y bendito el Eterno por eso, que nos permite ver a Israel, porque Yeshua dijo, para el tiempo final vamos a hablar de Israel, vamos a ver hacia Israel. Ahora, como resultado de todos estos acontecimientos, muchos países y organizaciones internacionales han tomado medidas para combatir el antisemitismo y promover la tolerancia religiosa y étnica. Bueno, bendito el Eterno porque algo están haciendo en algunos países. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el antisemitismo volviera a surgir. Y es lo que estamos viendo. Aunque se habían tomado medidas en algunos países, ha surgido con más fuerza. En los últimos años, estamos hablando de estos últimos 75 años de la era moderna, no ha sido fácil la existencia y no es fácil esta restauración. Todo el movimiento que ha habido en la tierra es evitando la restauración que el Eterno quiere hacer de su nación. O sea, es una oposición a la venida del Mashiach, es una oposición al establecimiento del reino. Esto, mis hermanos, es lo que estamos viendo y es a lo que se refiere estos términos de antisionismo, antisemitismo, y que el Eterno nos permita conocer esto. Nosotros que ya conocemos la palabra, que entendemos lo que el Eterno habló, los términos que hoy se usan en el mundo, en esta era moderna, pero que esto ya está registrado en la Escritura. Entonces para nosotros es una gran salvación poder entender esto y poder tener bases sólidas para orar y también para oponernos a todo lo que está aconteciendo hoy día. Esto ocurre en los círculos políticos, esto ocurre en los círculos religiosos y esto ocurre en muchos grupos que se llaman de raíces hebreas hoy día, donde uno ve cantidad de antisemitas y antisionistas que se han involucrado para dañar al resto de hermanos, de tal manera que nadie tenga interés por esta restauración que el Eterno está haciendo en nuestros días y que la gente pierda el interés en Israel. Mis hermanos, esto no se va a detener. El Eterno va a avanzar con aquellos que somos uno con Él, con el propósito con el que Él creó a Israel, para que Israel sea esta nación sacerdotal. Y esa tierra que Él escogió es la tierra histórica que el Eterno dio a nuestro padre Abraham, y por lo tanto es la tierra histórica que el Eterno restaurará para todo Israel en nuestros días. Entonces, que Él nos ayude, mis hermanos, con su rúa de sabiduría, de revelación, para entender la situación presente, para tener mucha más visión de la situación presente. Nuestro Padre, Él dijo, por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Entonces, que Él nos ayude a abordar estos temas como nos ha permitido abordarlos este año con respecto a la guerra a Israel. Estos 2 meses, mis hermanos, el Eterno nos ha dado mucha luz. Y debemos siempre estar pendientes de esa luz que el Eterno nos quiere mostrar. Volver a escuchar, son varios mensajes sobre la guerra a Israel que hemos estado abordando para conocer desde el punto de vista del Creador todo lo que está aconteciendo hoy en día. Así que mis hermanos, un buen resto de día. Que la bendición de nuestro Padre sea con todos nosotros, mis hermanos. Shalom.
para declarar su nombre en la tierra y su alabanza en Jerusalén. Cuando la gente congregaba los reinos para servir al Señor,